Y ahora sí, volvemos en Me Están Operando 21:02 por No Seas Neutral y estamos en condiciones, Yuri, de presentar al invitado del día de la fecha, a Juan José Gómez Centurión. ¿Cómo estás? Bienvenido a Me Están Operando. No, muchas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes acá. ¿Todo bien? Bien, muy bien. Te notamos, no sé, Yuri, vos también, pero yo lo noté un poco indignado con cosas que veíamos, Sí, con sí, posteos sí, sí, de sí, sí. diputados. Particularmente con un diputadas. posteo de Lilia No, indignado Lemoine. con ustedes que hablen de ese tema. ¿Por No qué? no con el posteo. A ver, explícanos. No, bueno, pues hay cosas de las cuales no vale la pena hablar, digamos. Pero O las, sea- las redes sociales son muy importantes y hoy es un modo de comunicar que tienen los Pero políticos a ver, y si, ahí... si yo no entendí, si yo lo entendí bien, lo que quisiste decir es que es tan malo que no merece la pena hablar de eso. Claro, un programa del nivel de ustedes no puede estar hablando de ese tema, digamos. ¿Y podemos pedirte tu opinión o es caer muy bajo? No, a ver, te vuelvo a repetir, hay cosas de las cuales no vale la pena hablar, digamos, ¿no? Yo creo que la Argentina pasó del subsuelo número 15, va tratando de subir al 14, al 13, y uno de los subsuelos de la Argentina es la clase política, digamos, ¿no? El debate de la política, el idioma de la política, la expresión de la política es realmente paupérrimo en la Argentina. Se te Es muy duro pensar la Cámara de Diputados. Pero también esto me parece a mí, digamos, ¿no? Que tiene un correlato, que es cómo percibe la sociedad argentina, que es un país presidencialista, cómo percibe la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La percibe como un lugar secundario de la política. ¿Quién no sabe hacer nada en un partido político? Bueno, mandale una lista de diputados, chao. ¿Viste? Obviamente que hay que recuperar institucionalmente el Congreso para que tenga un debate lógico, presentación de leyes lógicas. La agenda del Congreso todavía es vergonzosa. ¿Crees que Milei está yendo hacia ese lugar o no? No, creo que todavía no está en tiempo para hacerlo. Creo que seguramente va a tratar de hacer ese paso en las elecciones nacionales para tener un Congreso y un bloque de diputados más razonables, digamos, ¿no? Y ahí quiero preguntarte cuál es tu relación con Milei, porque hay una versión que dice que vos presentaste a Javier Milei con Victoria Villarruel. No, yo no lo presenté. Se conocían desde hacía mucho tiempo. Yo en el 2021, después de las elecciones del 19, nosotros habíamos sacado 2 puntos y chirolas en Cava, y no teníamos un candidato para presentar en la ciudad de Buenos Aires. Y no podíamos dejar de tener una postura política en un distrito como la ciudad de Buenos Aires, que además estaba Larreta en ese momento, que era el potencial presidente de la nación, que tenía una política de meter todo adentro del PRO y compraba candidatos. Y bueno, ahí entró López Murphy, entró una cantidad de candidatos adentro del PRO. Entonces nosotros dijimos, a ver, no presentemos una candidatura que no va a tener futuro. ¿Cuál es el único candidato que hoy se está oponiendo a la política de Larreta? Javier Milei. Bueno, apoyémoslo a Javier Milei, que yo tenía una buena relación personal con él también. Bueno, ahí empezamos una serie de negociaciones, empezamos por la legislatura, me dijo la legislatura no puedo, qué sé yo. Bueno, la lista de diputados nacionales. Y yo le pedí el segundo y el cuarto lugar, que eran las 2 mujeres. Y ahí le sugerí a Victoria Villarruel, y me dijo, sí, me parece una excelente candidata. Pero se conocían, habíamos ido a dar juntos charlas ya en el 2020 a Córdoba, con Javier y con Victoria, por ejemplo. Y ahora en la interna que hay entre Victoria Villarruel y Javier Milei, ¿de qué lado estás? No, de ninguno. Parece que esta cosa de polarizar absolutamente todo es el fanatismo de la nada, digamos, ¿no? A ver, yo no termino de entender cuál es la interna y cuál es el problema de Victoria con las políticas del gobierno de Javier, porque tampoco las expresa, ni cuál es el problema que tiene Javier Milei con Victoria Villarruel. No es que lo digo metafóricamente, no termino de entenderlo. Pero, digo, no hay que ponerse en ningún lado. Cada uno debe tener motivos y debe tener razones y debe tener postura. Lo que digo es, en algún momento hay que madurar porque hay una cuestión que está por arriba nuestro, que es la patria, que es la nación, que son nuestros hijos, que no son nuestros nietos, que requieren también un poquito de esfuerzo para decir, bueno, tratemos de armar un equipo para salir adelante. Ahora, también esto tiene que ver con un proceso de ruptura que vivió la clase política argentina, donde quedó detonada la clase política argentina, donde ganó Javier Milei, donde Victoria Villarruel se hace cargo de la vicepresidencia, de la presidencia del Senado, sin ninguna experiencia previa tampoco.
nunca trabajó en un equipo, su experiencia viene de estar en una fundación, siendo ella la cabeza. Bueno, y todo esto... Se habla mucho de la carrera de Victoria Villarruel. Muchos decían, cuando ella llega a vicepresidenta, que no tenía antecedentes de haber trabajado en algún lugar. Después ella dijo que había trabajado en una empresa del padre, de seguridad. ¿Qué nos podés contar vos que la conocés y qué vínculo tenías con ella o si seguís teniendo un vínculo? No, yo la conocí a Victoria en el 2018, con el tema de toda la lucha contra el aborto y las movilizaciones. Ahí me la presentaron a Victoria. Lo conocí al padre, no la conocía a ella. En el 2019 le ofrecimos una candidatura en Cava. En la campaña del 2019 nos dijo que no estaba lista, qué sé yo. Bueno, nada, todo entendible. No la conozco demasiado tampoco, pero sí me da la impresión que ella no tiene una experiencia de haber trabajado en una empresa grande, tener que lidiar con los temas de entrar en un equipo y tratar de acordar con un equipo. Bueno, pero hoy es la vicepresidente, es joven, es inteligente, es formada, tiene una cantidad de virtudes que yo creo que de todos lados tenemos que ver cuál es la forma de que se incorpore un equipo o no, digamos. ¿Crees que ella está armando una agenda propia, que es lo que se le discute desde el sector del gobierno? Siempre escuché eso y yo no la conozco, esa agenda propia. Pero no quiere decir que no exista. No la conozco, no tengo conocimiento. La última vez que hablé con Victoria debe haber sido en el año 2022, antes de la campaña, lo mismo que con Javier, y después eso no tuve ningún contacto. Porque también recuerdo que cuando Javier Milei gana el balotaje, vos habías presentado un plan de seguridad y dijiste se lo voy a llevar al presidente, y me imagino que eso iba de la mano con Villarruel en esas áreas, ¿no? En el área de defensa, ¿no? No. Cuando el equipo de Victoria durante la campaña me pedía asesoramiento y me mandaba planes, yo le decía, bueno, esto sí, esto no. Yo siempre le decía lo mismo, muchachos, esto no va a pasar. En ningún lugar del mundo, menos en la Argentina, un vicepresidente maneja ministros. Porque es como romper con la lógica institucional del presidencialismo. Los ministros los pone el presidente, punto. Punto pelota, como dicen los españoles. No hay otra opción. Imagínate vos, una reunión de gabinete. El presidente le da una orden al ministro de Seguridad. Dice, bueno, lo voy a consultar con mi jefa, que es la vicepresidenta, y después le contesto. Total. Es una cosa de locos, digamos. Rompe con la lógica. Pero aún así el presidente dijo en varias oportunidades que las áreas de defensa y seguridad iban a estar a cargo de Victoria Villarruel. Campaña. Es lo mismo que vos un día me digas, vení a jugar de número 10 en mi equipo y vos podés tocar la pelota con la mano. Yo lo que te voy a contestar es eso no es posible, digamos. Entonces, Javier Milei me parece que en la campaña lo que decía es no me pregunten a mí de estos temas, pregúntenle a Victoria Villarruel, punto. Ahora, desde la otra mirada, y a ver, yo no tengo nada que ver con el gobierno, no soy oficialista, no tengo ningún contacto con el gobierno. Lo que digo es, la negociación política más importante que hizo Javier Milei en la noche del balotaje fue romper al PRO trayéndola a Patricia Bullrich dentro del gobierno, punto. Con el ministerio más político que hoy tiene la Argentina, que es el Ministerio de Seguridad. Patricia Bullrich opina sobre todo, opina de seguridad, opina de cualquier tema. Entonces digo, también hay que entender el contexto. A ver, esta promesa de que un vicepresidente iba a tener 2 ministros, yo no la vi en ningún lugar del planeta. No, también me parecía raro a mí, de hecho. Pero bueno, finalmente Bullrich la corre del lugar y hoy ocupa un lugar muy, muy, muy cercano del presidente Patricia Bullrich, que... Pero todos los ministros son muy cercanos al presidente. Patricia Bullrich se habla de que está entrando al Triángulo de Hierro. Ocupando inclusive el lugar de Victoria Villarruel, por eso vimos también las fotos. Pero no es el lugar, no, el lugar de Victoria Villarruel es el Senado. Si vos a ver. Pero debería estar cerca del presidente, a eso. Bueno, si están en un binomio encabezando, tiene los votos Victoria Villarruel, tiene los votos Javier Milei, no podemos hablar de una relación que esté rota al año y medio de gestión. Ese no es un tema de política. Que yo me puedo hacer el desafío con ustedes de analizar política. Psicología conductual yo no lo puedo analizar porque no es mi especialidad. Entonces, lo que yo te digo es, hagamos el ejercicio. Vos me venís esta noche y me decís, Juanjo, yo quiero que vos seas mi candidato a vicepresidente. Yo te digo, no, porque no quiero el cargo de vicepresidente. Es un lugar que no me gustaría ocupar. Entonces vos me decís, no, quédate tranquilo porque vas a manejar 3 ministerios. Yo te digo, no, es imposible que yo maneje 3 ministerios. A ver, la ley de la gravedad, vos la percibís como chico antes de estudiar la ley de Newton, digamos.
Vos sabés que los cuerpos caen. ¿Pecó de inocente Victoria Villarruel con eso? Y a lo mejor, no sé, puede ser que haya creído que Javier podía romper con la ley de la gravedad, digamos. Esto no pasa. No sé. Ahí yo ya no me quiero meter en un plano que no conozco, no tengo información y no conozco cuál es la cabeza de los protagonistas. Yo lo analizo desde afuera el tema. Dijiste que estamos en el subsuelo 15 y ahora estamos en el subsuelo 12. ¿Qué necesita la Argentina para llegar por lo menos, no sé, a planta baja o al menos 1? A ver, ¿qué es lo que destruyó a la Argentina y los argentinos los últimos 30 años? La macroeconomía. Es decir, llegamos al 50% de pobres, a un país financieramente destruido, sin moneda, endeudado, que hace 17 años que no crecen sus exportaciones de absolutamente nada, ni siquiera de las cosas que crecen en la tierra, porque de la mano de la macroeconomía de la política. Cuando vos solucionés la macroeconomía en las variables más duras y más grandes de la economía, eso va a empezar a impactar en la microeconomía de cada uno de nosotros. Es el razonamiento, Javier Milei está haciendo, que yo lo comparto, el razonamiento inverso de 40 años de política. Entonces, superávit fiscal, mejoramiento de la cuestión monetaria, generación, digamos, de un proceso de crecimiento económico que permita el desarrollo económico, el desarrollo del empleo, es la única fórmula. Ahora, lo que yo digo es, yo lo discuto con mucha gente, ¿cómo podemos pensar que 40 años de catástrofe se puede revertir en un año y medio? Es imposible. Es imposible estar del piso del subsuelo 15 a la planta baja en un año y medio. Los argentinos estamos acostumbrados a un pensamiento mágico. Y no hay magia. Estás hablando de los 40 años desde que volvió la democracia hasta el día de hoy. No, ponerle 30 años de una macroeconomía absolutamente perversa y absolutamente desconectada de los intereses nacionales. ¿Viste la serie de Menem? Me fui a los 90. ¿No la viste? Quería saber qué opinabas. Pero además hay un tema que mencionamos hoy en el programa, que en el Senado, un grupo de senadores peronistas pidieron que las fuerzas de seguridad que tienen que trabajar en las inmediaciones del Senado los días que hay protestas no utilicen los espacios comunes y no utilicen los baños puntualmente del Senado. ¿Qué opinión te merece eso? Es un disparate. Eso es típico. Eso es la política tratando de rayar mediante cualquier argumento una política pública. Eso es basura. Eso es lo que nos trajo hasta acá, digamos. ¿Y la postura frente a las fuerzas de seguridad? ¿En qué sentido? En el sentido de no permitirles que usen una necesidad que tienen que cubrir mientras trabajan, de poder ir al baño, de no permitirles acceder o pedir que no se les permita acceder. Esto es la percepción del último acto de revolucionario berreta de un tipo que se cree que está contra el Estado cuando forma parte del Estado, diciendo que el cabo no vaya al baño en el Senado. Eso es un disparate. Esto es basura. ¿Por qué lo decís? Por los senadores. Ah, pero ¿quién es el tipo que mencionabas? No, senadores. Un tipo X. Un tipo X. Pensé que hablabas de alguien particular. No, ni me acuerdo quién fue y no leí la noticia. Me pareció tan berreta que no la leí. Son un grupo de senadores, entre ellos claro. Oscar Parrilli. Bueno, ¿qué querés? ¿Qué puede esperar de un burro si no es una patada? Es decir, obvio. ¿Crees que hay esto también incentiva esta desconexión que hay entre la sociedad y la política? ¿Y cómo se puede construir o volver a reconstruir esa relación? Con confianza, con resultados, con una política que realmente esté alineada con los intereses de la nación y los intereses de las personas. ¿Y crees que Milei va en esa lógica? ¿Está logrando esos resultados? En algunas direcciones sí, en otras no, pero creo que esto es un proceso. Vamos a ver ahora cómo evoluciona en las próximas elecciones, cómo son las listas de diputados nacionales, las listas de senadores en las provincias que eligen senadores. Esto es un proceso, no es un punto. Ahora, claramente es un proceso que tiende a reconstruir un orden político catastrófico para la Argentina de 3 décadas que quedó estallado con la asunción de Javier Milei, con un outsider de la naturaleza de Javier. ¿Y
¿Qué opinás, Juan José? ¿Cómo te digo? ¿Juan o José? Juanjo, ¿cómo quieres? Bueno, Juanjo, ¿cómo ves hoy el estado de las fuerzas de seguridad, de la defensa nacional? Hay como un intento del gobierno, ¿no?, de volver a poner en un lugar de privilegio, de estatus a las fuerzas de seguridad que habían sido, ¿no?, muy denigradas en otros gobiernos. Bueno, la presencia de Patricia Bullrich con Petri es como que subsume las fuerzas de seguridad y las fuerzas militares en la misma bolsa, digamos, ¿no? Son como dos bolsas distintas. Me parece que son dos situaciones totalmente distintas. La temática de defensa, hay como un orden discursivo de reivindicación de la Fuerza Armada que yo valoro, yo celebro, digamos, me parece muy bueno. Faltan medidas concretas, digamos. En materia de defensa, hoy vos tenés el 60% de los militares están abajo de la línea de la pobreza, digamos, ¿no? El manejo de la obra social, el IOFA, de la última gestión fue muy mala, trajo un agujero por mala toma de deuda de 170.000 millones de pesos. Hay una situación catastrófica ahí que hay que tomar conciencia y hay que tomar medidas. Yo no comparto, obviamente, este nuevo proceso que estamos viviendo de las Fuerzas Armadas como auxiliares de la Gendarmería en la frontera. Me parece que es un proceso que hay que revisarlo, que va a traer consecuencias muy serias, que no es necesario hacerlo, que vulnera la ley, pero es una opinión personal, digamos, ¿no? Clarísimo. Y hay una pregunta más que quería hacer sobre esto, pero se me acaba de... No, y yo quería preguntarte cómo se puede resolver el problema de la inseguridad también en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Algo que tanto debate genera. Bueno, ahí tenés varios fenómenos que son confluentes. El fenómeno de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires es un modelo de gobernación de la provincia de Buenos Aires que la politología a nivel internacional ya lo llama gobernanza criminal, digamos, ¿no? Es un modelo donde el Estado pauta con determinadas organizaciones delictivas, de determinados sectores, de determinados negocios y qué sé yo. Es muy complejo. Ahora, el tema general de la inseguridad más grave, del factor que genera más inseguridad en la Argentina, que es el narcotráfico, empieza en la frontera. Argentina no produce hojas de coca. La materia prima de la coca, la pasta base de coca y la cocaína procesada viene de la frontera norte, viene de Bolivia, viene de Perú. El problema de la Argentina es la frontera. Y una de las cosas que le falta a la Argentina es una ley de frontera, por ejemplo, que se derogó allá, la vieja ley de seguridad frontera se derogó a mediados de los 80, nunca más el Estado Nacional dijo las fronteras son un lugar de clara competencia del Estado Nacional. Hoy las fronteras son de las provincias, excepto el punto fronterizo, excepto el punto limítrofe donde está el Estado Nacional. Y esto yo creo que hay que revertirlo. Te hago una pregunta. ¿Fui claro? Sí. O... Sí, clarísimo. Sí. Te hago una pregunta. En un contexto sumamente hipotético en el cual un país vecino invade Argentina, ¿en qué posición se encuentra el país hoy para defenderse en términos militares? Wow, qué pregunta, porque tendríamos que hablar cuál frontera, qué vecino. Argentina, en términos estructurales en materia de defensa, está muy mal, en una situación que es alarmante. Los americanos nos dicen que nuestra situación es alarmante, lo vienen diciendo desde el gobierno de Macri. Los americanos nos dicen, compren los F-16. No, mirá que Gran Bretaña nos va a prohibir, no importa, yo te lo autorizo. No, pues, sí. Déjame que te decía. Sí. Nuestros países vecinos, sobre todo los dos que más han invertido en defensa, vienen invirtiendo un promedio de 2 puntos del PBI desde hace 25 años en defensa. Argentina 0,3. Esto te habla de una situación. Te habla de una percepción política sobre el fenómeno de la defensa y cómo la clase política en Brasil o en Chile ha interpretado la necesidad del proceso de defensa y cómo lo ha interpretado nuestra clase política. La situación hoy en materia de defensa de la Argentina es extremadamente precaria. Mucha gente criticó la compra de los aviones F-16 que vos mencionabas y quiero preguntarte cuál es la importancia para esa gente que lo cuestiona y cuál es tu posición respecto a eso. Y yo a esa persona le preguntaría si maneja el auto sin seguro, por ejemplo. ¿Para qué pago seguro? Yo no tengo pensado chocar, no están mis planes chocar, claro. En mis planes tampoco está la guerra. Ahora, la guerra es un tango de a dos, digamos, ¿no? Si el otro quiere la guerra, ¿qué hacemos? No lo decido yo, lo decide el otro.
¿Servicio militar qué opina? ¿El servicio militar obligatorio? Hay un servicio militar voluntario hoy. Voluntario. Sí. Yo creo que hay que incrementar la cantidad de fuerzas en la Argentina. Sí, no creo más en el viejo modelo, porque creo que ya no tiene forma de parcharlo, del servicio militar obligatorio. No, yo sí estoy seguro que las Fuerzas Armadas no son el reformatorio de los chicos de la Argentina, que ni los colegios ni las familias pueden solucionar. No son las Fuerzas Armadas. Ujú. Y entonces tiene que ser una vocación militar lo que lleve a la gente a Sí, sumarse. pero con un modelo de reservas. Falta una ley de reservas que, por ejemplo, todos los soldados voluntarios que están desde el año 92, 93, que son por lo menos 20 promociones de soldados voluntarios, no están incorporados a un sistema de reserva. Con lo cual hay que tener un sistema de reserva para cualquier emergencia que te requiera más tropas que la que vos tenés incorporada y que además ya están instruidas, están capacitadas, conocen todo el proceso, que han estado 5 años incorporados. Bueno, falta una ley de defensa. O sea, y para resumir... Perdón, falta una ley de reservas. Y para resumir sobre la primera pregunta, ¿no? El cuadro hipotético, súper hipotético de una invasión. Estamos, ¿no?, sumamente vulnerables. Y si analizamos cómo invierten en defensa nuestros países fronteros, los países limítrofes, mejor dicho. Estamos vulnerables en todo. En la Argentina hubo 2 bombas colocadas por el terrorismo internacional, uno con un año de diferencia de la otra, Embajada de Israel y AMIA. Sí, te das cuenta de que hace muchísimo tiempo la Argentina está absolutamente indefensa frente a determinados procesos. Te pongo un ejemplo claro que hoy en día es un fenómeno mundial, el tema del terrorismo. Estamos muy indefensos en un montón de materias. Lo quiero llevar a Juanjo a ver algunos contenidos que tenemos por ahí que reaccione con nosotros, que subiste vos en tus redes sociales, porque te queremos preguntar también eso. No sos mucho de redes sociales. Estuvimos ahí investigando, hace mucho que no tuiteás. Sí. Hace mucho. No publicás contenido. No, me salí de las redes sociales hace como 2 años, me hartaron. Pero no de la política. La política... No, la política no son, la política son personas, no son redes. Sigo trabajando. Pero las redes forman parte hoy de la política. Hoy no hay político que no Forman use parte las de la redes. comunicación de la Sí. política, pero no de la política. A ver qué tenemos por ahí. Esto lo subiste en tu cuenta de Pero Instagram. eso es un tiro en el año 2022, con amigos ahí. Tirando en General Rodríguez, con una escopeta 12 milímetros. A ver qué más tenemos por ahí. ¿Qué quieres saber? ¿Cómo tiré? Tiré muy bien. Sí, el detrás del 2022. Y te quería preguntar sobre, fuiste candidato a presidente Sí, en el 2019. en el 2019. ¿Cómo viste esa experiencia? ¿Te arrepentís de algo que dijiste en la campaña? No, como experiencia fue una experiencia extraordinaria. Aprendí un montón. Nunca había sido candidato a presidente. Me tocó organizar una campaña. Así fue el desafío de una cantidad de cosas que yo no conocía, que no sabía. Con integrar un equipo de gente extraordinario. Sí, tuve 10.000 errores en la campaña. Yo lo miro ahora y digo, me equivoqué en esto. ¿Alguno que recuerdes y que digas particularmente esto no lo volvería a hacer? El colador, por ejemplo. ¿Qué? A ver. ¿Cómo? No, bueno, usted no sabe. Sí. Bueno, ves, ahí tu producción de... A ver. No. A ver. Contalo. Bueno, pero que tu productora ahí lo está resucitando, mira. No, yo en el debate presidencial hablé que la frontera norte, con un alto nivel de preocupación y desesperación, era un colador. Y en realidad lo contrario, el colador. Porque un colador lo que deja pasar es lo que quiere que pase. Claro, sí. Okay. Le Entonces pasó algo hicieron- parecido al... Después de la campaña del año 2020, un grupo de chicos me sacó un video que era un cortito, colador. Entonces vinieron a casa a hacerme una entrevista, me dice, ¿podemos hacer el video del colador? Entonces fui a la cocina, busqué un colador y dije, Argentina es un colador. Bueno, acá tenemos un Tu colador que va a productora se ríe. tardar. Acá tenemos un colador que va a tardar. No. A ver. ¿Tenemos el video, Fío? Bueno, No, todavía no. ¿algún otro error que recuerdes de la campaña o que no? Sí, yo por desconocimiento y por exceso. Yo hice mi campaña con muy pocos recursos en el 2019. Hice toda la Argentina en micro. Tomar un micro, hacer Entre Ríos, Corrientes, Chaco, volver a Buenos Aires, a la otra semana hacer Formosa,
Jujuy, Salta, y fue un esfuerzo físico enorme. Y yo le puse muy poco foco al primer debate y todas las 2 semanas anteriores estuve recorriendo y volví, ponerle que el debate era el sábado, volví el viernes a Buenos Aires y salí de ahí a Santa Fe y hice una preparación del debate muy, muy por arriba, digamos, ¿no? Tendría que haber dejado de recorrer la Argentina, ir a lugares que eran recónditos de la Argentina y tomar un coaching y ponerme a trabajar sobre el debate. Por ejemplo, ese fue un error bastante serio. ¿Te pusiste muy nervioso? ¿En el debate? Sí. Sí, era culminar 4 meses de trabajo. Totalmente. ¿Y qué te llevó a ser candidato en ese momento? Porque vos eras funcionario de Mauricio Macri, eras vicepresidente del Banco Vicepresidente del Banco Nación. ¿Y qué fue lo que llevó ese quiebre con Mauricio Macri para enfrentarlo en el 2019 como candidato a presidente? No fue con él como persona, sino fue ya la última. Uno cuando está en el gobierno, cuando es funcionario, hay cosas que puede no estar de acuerdo y dice, bueno, nada, me lo tengo que comer porque forma parte, digamos, de la política. Pero la propuesta de la ley del aborto para mí fue un límite. ¿Eso fue lo que te impulsó Sí, absolutamente. a lanzar tu candidatura como presidente? Dije, no, claro, ¿qué hago en un gobierno socialdemócrata, digamos? Yo soy un tipo de derecha, soy un tipo conservador, soy antiabortista, absolutamente antiabortista de cualquier forma del aborto. ¿Qué hago en un gobierno ¿Te socialdemócrata? sentís representado en esos aspectos por el gobierno de Milei? ¿Perdón? ¿Te sentís representado en ese aspecto por el gobierno de Milei? Discursivamente sí, pero tiene que eliminar la ley del aborto. ¿Estás esperando que suceda? Sí, claro, obvio. Y si yo te digo que ojalá que no pase. Son posturas. Pero hay que llevarlo al Congreso y discutirlo y hay que preguntarle a la gente. Me parece que por un tema de salud pública es clave que el aborto sea una posibilidad para muchas mujeres que si no lo llevan adelante en un hospital público, lo harían en cualquier lugar, que les generaría un problema gigante de salud, inclusive les podría generar la muerte. Eso me parece que fue un argumento que nunca se pudo comprobar en datos porque era un argumento desconocido. El tema es que cuando se hablaba de 1 millón de abortos clandestinos, los abortos al año en la Argentina están entre 90 y 100.000. Entonces digo, esa argumentación me parece que ya no funcionaba con el protocolo ILE funcionando, donde en cualquier hospital público te hacías un aborto. Pero no solamente era la ley del aborto, es un Estado publicitando y promoviendo el aborto. Pero bueno, son posturas. Yo respeto la tuya, no estoy en desacuerdo, pero... No creo que se publicite y me parece que estaría mal si se hiciese, pero me parece que sí es importante que haya un Estado... Anda una salita de la provincia de Buenos Aires de salud reproductiva que no inauguró Sissi Love, lo inauguró María Eugenia Vidal. Ante un dolor de estómago, una chica le da misoprostol. El medicamento que más compra la provincia de Buenos Aires es misoprostol. Reparten misoprostol como caramelos. Míralo. Lo voy a ir a chequear y si sucede, parece que está muy mal. Sí, claro, me parece obvio. que por un tema de salud pública es importante que las mujeres puedan acceder a una atención digna en caso de que necesiten o requieran un aborto o decidan hacerlo. ¿Por qué requieren un aborto? No, si deciden hacerlo antes de que terminen en un lugar clandestino. ¿Es una buena decisión matar a otro? Para nada. ¿Entonces? Bueno, pero si yo no comparto la decisión, pero si hay una mujer que lo decide hacer... ¿Puede decir que yo decido matar a otro? Es mi decisión, digamos. No, pero es la voluntad de otra persona. Yo no me puedo meter sobre su voluntad. Si yo decido matarlo a él, por ejemplo, porque me cae mal, no me gusta la barba, vos que decís, bueno, la decisión de Juanjo. Pero, ¿te podés meter en la decisión de otra persona sobre su cuerpo? Sí, no es sobre su cuerpo, es sobre otra persona. Sí, está bien, pero... A no ser que me vengas con la teoría pero si esa que el embrión no es una persona. Y ahí ya entramos en una metafísica... No, es un tema de salud, es un tema de salud pública. ¿Cómo arranca jirafa y termina ser humano? Ahí ya entramos en otra... No, pero es un tema de salud pública únicamente. Si una mujer puede tener un riesgo de vida al someterse a una práctica clandestina, me parece que es importante que el Estado la práctica clandestina fue el argumento que utilizaron los ministros Ginés González García, etcétera, etcétera, para implantar el aborto, y se terminó demostrando que la teoría del aborto clandestino es mentira. Aducían 1 millón de abortos clandestinos al año y ahora los abortos promovidos por el Estado son 100.000, 90.000, 100.000. Entonces digo, ojo con la argumentación porque hay un lavado de cerebro de muchísimos años con ese tema. No, yo te voy a dejar clara, te dejo clara mi posición. Yo, si fuese mi caso, yo nunca abortaría. Me parece que está mal.
Pero lo que yo creo es que uno no puede decidir por otra persona en este punto. Eso es lo que yo En creo. la vida humana sí. Me parece que está mal. Por eso el Estado dice prohibido matar. Porque vos no podés decidir matar a otra persona, no tenés libre elección sobre ese tema, sobre la vida de otra persona. Entonces, en cualquier otro tema, vos me decís, ¿es tu elección? Sí, es tu elección. ¿Es tu cuerpo? No, no es tu cuerpo, es otra persona. Entiendo la posición y me parece que hay un tema de salud pública que es muy importante y la vida también de la madre también es importante. Sí, absolutamente. Son las dos vidas, la vida de la madre y la vida del hijo. Hay que cuidar las dos vidas. Pero hay que ponerle a foco la vida del hijo, ¿no? Bueno. Bueno, nos fuimos. No, interesante Sí. debate. Vos te quedaste en el medio de una si discusión. si quieren, seguimos hasta las 10 de la noche. Pero- Debatiendo, No tengo pero no van a problema, votar. Pero hay una cosa para cerrar, si Sí. Fío me deja, que yo quería mencionar, que yo nunca te escuché hablar de esto, Juanjo, pero vos recibiste la máxima distinción militar del país. Y rápido quiero que nos cuentes un poco de eso, porque la verdad nunca lo escuché que lo mencionen públicamente. Sí, bueno, lo menciona mucho. Es una condecoración que es la Nación Argentina, Cruz, la Nación Argentina del Heroico Valor en Combate. Porque conduje un contraataque en el combate de Darwin contra una fuerza muy superior y nos quedó un herido y a la noche lo volvimos a buscar. Con todo el riesgo que eso conllevaba. Sí, la guerra es riesgo. La guerra es vida. No hay otro idioma. Bueno. ¿Y qué valores de la vida militar te siguen guiando hoy en la política? Los mismos. Exactamente. Mirá, yo tengo un día que es clave en mi vida y es el 6 de junio de 1982, cuando enterré a mis soldados en el cementerio de Darwin. Y ese día me paró a mí, en todo lo que hago en mi vida, lo hago parado en ese mismo lugar y en ese mismo instante. Los mismos valores. La patria, la bandera, un montón de cosas que están por arriba mío, a las cuales yo tengo que servir. Yo sigo viviendo de la misma forma. Por eso no soy muy tolerado en la política. Bueno, le agradecemos. Hablamos de todo. Hablamos de Muchas todo. gracias, Juanjo. Un placer. Un placer y poder discutir y poder debatir temas. Un Totalmente, con respeto. placer. Sí, Siempre. obvio. Gracias, Juanjo. Nos vemos el lunes que viene. Me están operando. Y un saludo a mi abuela que está en contra del aborto. Y, y- yo y- estoy Mandale un beso a tu que abuela. está de acuerdo con vos. Y el operado era Maximiliano Bondarenko. El operado bien que era se acordó. Maximiliano Bondarenko. Muy bien. Así que nos vemos. Ahí estamos. Y con esto. José Gómez Centurión. Cualquier modelo requiere un colador. Nosotros lo que proponemos es un colador. Gracias a Dios no tiene sonido, así que... Con esta Sí, vamos a ponete seguir en los la auriculares. baja de jóvenes perdón. entre Ponete los 19 y auriculares. 25 años. Nosotros lo que proponemos es disfrazar. Bueno, y así nos vamos. Gracias. Hasta el Gracias, lunes que viene. chicos. Chau, chau.